vamos a hablar entonces de Alemania, la locomotora europea, un país que ha despertado mucha admiración a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Acuérdense que por distintas razones Alemania ha estado en la boca de todos durante el siglo XX, no solo porque ha sido protagonista de dos guerras mundiales, sino también porque ha tenido lo que muchos calificaban como el milagro económico alemán. Que algunos también con cierta justicia hablaron que hubo milagros económicos, tal vez en Japón, tal vez en Corea, en otros lugares y nadie los define así, o por lo menos no masivamente. Pero Alemania sí se ganó esa imagen. Y si yo les digo Alemania, a todos se nos produce una asociación natural entre alta tecnología, capacidad de trabajo, seriedad, responsabilidad, en general, eh, todo lo que serían consideraciones para mostrar un gran país, que de hecho lo es Alemania, es un gran país. Sin embargo, hay algunos problemitas con Alemania y a muchos les cuesta entender esto porque hay una traba ideológica, sobre todo ahora que llegaron un poco tarde en la historia, yo les diría. Por ejemplo, los libertarios, con su defensa obstinada de los valores occidentales y del capitalismo, lo usan Alemania siempre como el gran ejemplo europeo, o la mayoría, no digo todos, pues siempre hay excepciones. Pero claro, llegaron tarde porque llegaron cuando Alemania está dejando de ser lo que era. Y no es una frase hecha. Hay algunos datos que son realmente muy curiosos. Casi les diría que te sacuden un poquito. Hay una cosa en alemán que se llama Tafeln. ¿Qué son los Tafeln? Los Tafeln son los bancos de alimentos. Y ahí volvemos a lo que decía al principio. Bancos de alimentos en Alemania, nada, como en Alemania, o sea, en Alemania viven todos bien, es una sociedad opulenta, todo el mundo se maneja en Mercedes-Benz. No. En Alemania hay bancos de alimentos, crecen, se expanden a lo largo y ancho del país, se habla más de 900, seguramente como son los alemanes, organizados mejor que los nuestros, ¿no? No tanto dependiendo de la voluntad de una persona o de un grupo de personas, sino seguramente más organizados, más sistematizado todo, pero como una gran realidad los Tafen han aumentado, se calcula que hay cerca de 1 millar alrededor del territorio alemán y se han transformado en un lugar donde mucha gente de bajos recursos termina por dar con sus huesos para poder sobrellevar la situación. Obviamente una situación que es bueno entenderlo para cuando uno habla de tasas de pobreza en Alemania, que significa una enorme vergüenza, ¿no? Ir a comer de la caridad pública en Alemania o de una organización privada, es un problema, ¿no? No todo el mundo le gusta, no todo el mundo se atreve. Acá en la Argentina nos ha pasado mucho. Claro que la realidad te cura de espanto, ¿no? Pero la clase media, allá por el año 2001, cuando estalló la crisis más severa y se produjo un crecimiento exponencial de la pobreza, mucha gente de clase media terminó yendo a lugares así para poder alimentarse. Y realmente les costó muchísimo, porque hay gente que es más pobre y está acostumbrada y es parte de su vida esto. Pero alguien que durante toda su vida imaginó que si había algún castigo que podía llegarle o que no debería llegarle en realidad, es ese, el de ser pobre y tener que pedir para poder comer, se vio forzada a esa situación. Bueno, en Alemania se vive una situación así. La inflación, el incremento de los costos energéticos y la afluencia masiva de refugiados terminaron por generar una intensificación de una situación que ya se venía produciendo desde algunos años antes. Según Andreas Steffbum, presidente de la Tafel Deutschland, como le decía, un tercio de los bancos de alimentos han tenido
que cerrar la inscripción de beneficiarios, se vieron sobrepasados, o implementar listas de espera por la demora que tienen debido a la alta demanda de alimentos para poder ampliar sus capacidades, ¿no? En el año 2023, es decir, antes de que impacte plenamente esta situación actual, en el año 2023, entre 1.600.000 y 2 millones de personas recibían regularmente ayuda de esos bancos de alimentos. Hoy no podemos saber exactamente qué es lo que está pasando, pero se habla de un incremento. El 2023 había ya significado un incremento del 50% con respecto a los años anteriores y ahora esto ha ido empeorando. Eh, como más datos de lo que está pasando en Alemania, estos bancos de alimentos están racionando la cantidad de alimentos que se entregan a las personas necesitadas. El 60% de los bancos ha debido reducir la cantidad que entrega por persona de alimentos simplemente para tratar de abarcar a más personas. Si uno iba y recibía 2 kilos de verduras, probablemente reciba 1 kilo para poder alcanzar al resto. Así es como está empezando a funcionar en la locomotora europea. Probablemente, inclusive tal vez mucha gente viviendo en Alemania ni siquiera perciba esto, pero esto ya se está dando. Y según Andreas Stepum, enfatiza que el estado de bienestar no debería desmantelarse, sino expandirse para abordar el aumento de la pobreza en Alemania, ¿no? Parece increíble, ¿no? Pero bueno, esto es lo que dicen en Alemania. Y acá viene la gran pregunta entonces, ¿cómo Alemania termina aterrizando en esta situación? ¿Qué pasó con la locomotora europea? Y no olvidemos que esto amenaza arrastrar al resto de Europa, porque simplemente si se refería a Alemania, toda la Unión Europea tiene riesgo de tener una pulmonía. La cuestión de la llegada de inmigrantes se ve complementada con otra de las verdades populares, que son las ayudas a Ucrania, ¿no? Hay un enorme malestar por este barril sin fondo que significa la ayuda constante alemana a Ucrania, y algunos suman a Israel, porque Alemania también es un factor clave en las ayudas a Israel como reparaciones por los años del Holocausto. Alemania ha entregado inclusive submarinos a Israel para tener idea cómo esto influye en la actualidad. No hace mucho. Buena parte de la marina israelí tiene que ver precisamente con estas compensaciones, donde Alemania entrega material militar en forma gratuita o con costos absolutamente reducidos. Pero más allá de esto, hay algo más en el fondo. Hay una base que ya venía ahora dando las capacidades alemanas y que, bueno, ahora hace eclosión. El sistema alemán en realidad es lo que ha colapsado. Las pensiones alemanas están viéndose cada vez más presionadas por la falta de fondos, y muchas de los ingresos sociales, de lo que recauda Alemania, de lo que gasta en realidad como gasto social, se destina al sostenimiento, por eso decíamos, de muchos inmigrantes y minorías desprotegidas, de acuerdo a lo que considera la política alemana. Bueno, esto era lógico que en algún momento iba a traer problemas, y ya los está trayendo, precisamente porque cuando todo está en ascenso es relativamente fácil hacerlo, pero cuando la situación se agrava, la cuestión se complica. Primero podemos analizar, creo, los errores de la política migratoria. Por razones políticas, Alemania favoreció la inmigración masiva, que terminó por colapsarle los sistemas públicos. Por eso decía que a veces
Uno puede tener muy buenas intenciones, pero los resultados terminan siendo muy malos si no se hacen en forma controlada y de acuerdo a las posibilidades reales. Muchos alemanes se preguntan por qué ellos están padeciendo esta situación, mientras que los recién llegados en forma irregular cuentan con alojamiento, alimentación, salud y demás. Misma historia que se repite cuando hemos hablado con muchos españoles que nos dicen, ¿cómo puede ser que pase esto? Yo toda mi vida pagué mis impuestos y ahora me encuentro con esto. Bueno, más allá de eso, ser una frase que a mí en lo particular mucho no me gusta porque tiene un cuño demasiado liberal, no deja de ser cierto, eso es real. Y lo que también es cierto, y lo que es más obvio, es que el Estado alemán no está en condiciones de sostener mucho tiempo una avalancha que no se va solucionando. No es que recibieron un pico y esto se digiere y después Alemania se recompone, como pasó de alguna manera cuando incorporó a la Alemania del Este, cuando la República Democrática de Alemania se disuelve y se suma a la República Federal de Alemania. Hubo una migración importante de europeos, de alemanes del este que intentaban vivir con los cánones del oeste, y hubo mucha transferencia de recursos a las regiones del este para equipararlas en desarrollo con lo que era la Alemania capitalista. Bueno, el resultado es polémico, es discutible, pero la realidad es que finalmente Alemania consiguió estar unificada y tener más peso, aunque más no sea por su propia demografía, por acceder también a grandes cantidades de mano de obra que ya hablaba el idioma, que eran culturalmente bastante asimilables a pesar de venir de un gobierno socialista y demás, ¿no? Bueno, hoy no es la misma situación y esto está complicando las políticas públicas. Y hay un segundo efecto que también se produce y que viene de la misma manera y que también es conocido, que es la presión sobre los salarios y las condiciones laborales, la afluencia de inmigrantes dispuestos a hacer trabajos por menor dinero y en condiciones peores, está presionando a la baja esas condiciones de los alemanes nativos que ven como sus salarios tienen una competencia, por lo tanto caen en valores absolutos, pero también en cuanto a la calidad y a las prestaciones que reciben, cosa que los sindicatos alemanes se están resistiendo, pero la situación no está fácil. Y esto favoreció primero a las empresas alemanas que obviamente consiguieron incorporar inmigración a muy bajo costo. Por ejemplo, cuando estalló el problema en Siria, en el 2014, muchos alemanes festejaban que ingenieros sirios de alta capacitación terminaban trabajando en empresas alemanas por una fracción de lo que trabajaban los alemanes nativos. Las empresas aplaudieron eso sin entender que el problema era pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque a mediano plazo, una cosa es que si uno incorpora un puñado de ingenieros que aportan capacidades, y otra cosa es cuando esto viene acompañado de una política que aporta masivamente muchísima inmigración con muchas dificultades de integración y que termina presionando, como decíamos, los sistemas públicos hacia abajo. El resultado de esto es que Alemania se sume en realidad en una crisis, en lo que fue una ganancia fácil al principio, pero una complicación a mediano plazo, puesto que las empresas se mueven en un medio ambiente, el alemán, que empieza a ser dañado por la situación. Entonces, en definitiva, la empresa también termina sufriendo el mismo deterioro, excepto que haga las valijas y se vaya, como unas cuantas están haciendo. Esto también produjo choques culturales, y eso es otro de los problemas que también se están dando en muchas partes de Europa. Las políticas de construcción social, vamos a romper todo porque nada sirve del pasado para reedificarlo de vuelta, veía con buenos ojos este choque cultural porque significaba la excusa para destruir las políticas tradicionales. Bueno, eso tuvo también un costo que también lo estamos viendo con muchísima crueldad. Los problemas de envejecimiento de la población, por ejemplo, son un resultado también de este tipo de políticas donde se fomentó las ideologías child free, o sea, sin hijos, que terminan por envejecer el promedio de la población y quitarle competitividad. ¿Cómo se soluciona esto? Fácil. Traemos jóvenes de afuera. Bueno, traer los jóvenes de afuera en masa también representan estos problemas porque no siempre los jóvenes
se adaptan bien, tampoco son jóvenes alemanes que se van a adaptar bien a la realidad alemana, sino son jóvenes con otras creencias culturales que presentan dificultades en la integración y muchas veces en realidad terminan siendo conflictivos. Bueno, toda esta situación pudo haberse paliado, pudo haberse tratado mejor, pero no se mejoró. Y acá, además de estos errores, empezamos a ver la mano de lo que es la dirigencia política alemana, tanto de la democracia cristiana como de los verdes o de los socialdemócratas, que todos, de una manera u otra, con mayor o menor énfasis, estuvieron de acuerdo en sostener una política de cambio de la matriz energética. Y esto es un enorme, pero gigantesco problema que se cernía sobre Alemania, que algunas voces ya empezaron a advertir cuando se dieron los primeros pasos en ese sentido, por allá por los años 80 y 90, donde vimos grandes campañas, donde campañas, por ejemplo, ¿se acuerdan las campañas de Greenpeace y otras organizaciones en televisión, en muchos lados, con actos realmente muy llamativos, que nadie parecía preguntarse cómo esta gente salía de la nada y en poco tiempo tenía tantas capacidades, tantos recursos, se los presentaba como una especie de guerreros, una respuesta de la juventud que se enfrentaba al deterioro del planeta y hacía algo para salvarlo, y nos hablaban mucho de las generaciones mayores que eran responsables para vivir bien y dejaban un mundo terrible para los jóvenes, cosa que es cierto que dejaban un mundo terrible para los jóvenes, también es cierto que dejaban un mundo. En definitiva, cuando uno construye, construye bien y mal, cuando las generaciones anteriores a las nuestras, porque estaba hablando inclusive de las generaciones anteriores a la mía, hacían eso, es lógico que te dejaban problemas de endeudamiento, problemas de contaminación, de la misma manera que te dejaban una base material que te hacía vivir muchísimo mejor de lo que vivían ellos. Cuando uno toma, tiene que poner todo, lo que está en el debe y lo que está en el haber. O sea, tenemos que poner, por un lado, aquello que a nosotros nos juega en contra, pero también aquellos que también nos juegan a favor. No es justo hablar de, bueno, están sobrecargando el sistema de jubilaciones, por ejemplo, y olvidarse que, por ejemplo, toda la maquinaria que están utilizando para producir data de esas épocas o las obras de infraestructura. Bueno, volviendo al tema energético puramente hablando, la cuestión empieza con la contaminación, cuando empieza el tema del recalentamiento global y donde mucha gente creyó en su momento y sigue creyendo todavía, ¿no? En las campañas de concientización medioambiental. Nadie se preguntaba, como decía antes, por qué razón de golpe había tanta publicidad en eso, quiénes eran los que tenían tanta conciencia y recursos para hacerlo, porque a veces uno ve que hay muchas necesidades y sin embargo esas necesidades siempre son postergadas, escondidas y maltratadas. Y sin embargo esto conseguía el aporte de deportistas, pero sobre todo de actores, de actrices, de cantantes, de cuánta figura relevante había en el mundo del espectáculo, se pronunciaba constantemente en contra de un accidente petrolero y de otras cosas donde, bueno, por supuesto, todo el mundo está en desacuerdo y ve con malos ojos que haya un accidente petrolero y que se destruya un sector del mar o de tierra, pero también hay que entender el proceso de, bueno, mejorar la seguridad, pero evidentemente no se puede desmantelar todo porque no habría forma, y algunos ya lo avisaban, de alimentar a toda la población simplemente si aplicamos ideas muy extremistas. Bueno, parece que esto en Alemania encontró poco eco y las ideas más extremistas se aplicaron con mucha fuerza. Uno de los grandes problemas entonces empezó a ser el cambio climático. Alemania se puso a la vanguardia de todo movimiento internacional en contra del cambio climático, entendiendo que el cambio climático se producía por acción del ser humano y además podía ser previsto. Y se desconocían factores medioambientales que son naturales e inclusive que tal vez nosotros, factores que todavía ni siquiera terminamos de comprender de la dinámica del clima, ¿no? Entonces, a partir de esa situación,
se genera toda una política de contención de lo que es el carbono. Y a partir de eso se modifica toda la estructura energética y la energía productiva va a modificarse, la política industrial productiva de Alemania se va a modificar como resultado de esto. Por eso también fíjense que países como China siempre dijeron sí, 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 sí. De hecho, buscaron solucionar sus problemas de contaminación, que son reales, que son concretos y que China necesitaba hacerlo. Las ciudades chinas estaban inhabitables en alguna época y han logrado purificar, limpiar muchísimo el aire en ellas a través de aplicar alta tecnología, pero siempre subordinaron China y también Estados Unidos su adhesión a protocolos como el de Kioto en función de sus necesidades de desarrollo. O sea, todo bien, pero lo hacemos en función de que esto no nos complique la existencia. Con plazos lo suficientemente largos como para que podamos hacerlo e ir monitoreando la situación dando marcha atrás si es importante que se haga un recálculo de esta situación. Alemania no entendió y no entendió cuál era el papel que jugaba este cambio climático y estas políticas climáticas, que básicamente eran impedir el desarrollo de todos. Era una forma de sujeción de los grandes poderes hacia otro modelo, primero con naciones que intentaban que otras no lo superen en el campo de la industria, por lo tanto querían limitar el crecimiento industrial a partir, entre otras cosas, de la energía. Y después porque además no solo creían en esa historia, sino porque iba a haber un plan bastante más complicado que hoy ya lo vemos con bastante claridad, ¿no? Cuando te dicen que el mundo no puede sostener a tanta gente y tiene que vivir menos gente, por lo tanto hay que reducir la población. En realidad lo que se estaba era reduciendo la energía para que de esa manera se reduzca la población, porque en definitiva la población no puede crecer si no crece la provisión de energía. Vamos a los hechos concretos. Alemania, en el año 1990, comienza con su política de cierre de plantas de carbono. Fueron las primeras que se pusieron en la mira. Uno podría decir, bueno, tal vez las plantas de carbono, que es verdad, que había hollín y que había un montón de cosas, eso se puede solucionar con filtros. Aparte, la tecnología cada vez más moderna podría presentar alternativas viables. Pero bueno, sin embargo, se optó por otro camino y la solución que encontró Alemania fue reducir la capacidad de energía a partir del carbón, que era una de sus enormes ventajas hasta la llegada, por supuesto, del gas ruso. Alemania, su desarrollo industrial se basaba precisamente en buena parte de eso. De hecho, la Unión Europea nace por el hierro y el carbón, precisamente. Y empieza a hacer, primero cerrando las plantas más antiguas y las más ineficientes, hasta que llega en el 2019 directamente a un plan para eliminar toda energía proveniente del carbón para el año 2038. También es interesante porque la hipocresía, ¿no? Porque te hablan de las plantas de carbón y te dicen que las usaba China y nadie te decía que las usaba Alemania hasta que llegó el momento que le bajaron la bandera de remate a Alemania y tuvo que cerrar sus 84 plantas. Porque Alemania tenía aproximadamente 84 plantas que funcionaban a carbón. Acuérdense que cuando empezó la crisis con Rusia, uno de los problemas tenían era una bajante en los ríos, en el Rin entre otros, y costaba mucho transportar las barcazas con carbón para alimentar esas plantas y eso agudizaba la crisis energética. Y parece que en ese momento tampoco nadie prestó mucha atención. Alemania intentó jugar a favor de las energías renovables, ¿no? Para que vean que España no es el único que ha hecho eso. Y alcanzó un 46% de su producción de energía en el 2022, lo cual, bueno, sería para los aplausos, y de hecho lo hicieron así mucho tiempo, si no fuera por las consecuencias. Y el programa de Alemania es ser neutral en las emisiones de carbono para el año 2045, lo que implica la eliminación total de todas las energías que provienen de las energías fósiles. Entonces, la matriz alemana queda hoy conformada, por lo menos al año 2022, que obtuve los datos,
eh, con la energía fotovoltaica, la energía solar, que produce el 10% del consumo total de Alemania, de la producción total de Alemania, y la energía eólica, que representa el 25% de la producción total. O sea, la energía que proviene del viento representa el 25% del total de lo que consume Alemania. Claro, eso es todo maravilloso si no fuera porque el clima es caprichoso y hay veces no hay viento. Hay veces el viento pierde intensidad. Hay temporadas que son más ventosas, pero también hay temporadas que son menos ventosas. Y el sol, bueno, el sol no es precisamente una de las cualidades de Alemania. El sol sí es más entendible en países como España, porque en Alemania el sol suele escasear, ser pocas horas y no tener la capacidad energética que puede tener en otros lugares, lo cual hace que la provisión de energía eléctrica sea demasiado fluctuante, puesto que lo que muchas veces la gente no tiene en cuenta es que si yo almaceno energía durante el sol, durante el momento de sol y almaceno energía cuando hay viento, porque cuando no hay esas condiciones no puedo tener energía o la tengo en escasas cantidades, por lo tanto yo necesito tener enormes baterías. Ustedes se imaginan las baterías que necesitan para mover un auto y los problemas y las complicaciones. Bueno, imagínate una industria pesada, cuánta energía necesitaría. No hay capacidad en el mundo, ni va a haber por muchísimos años, por décadas seguramente, para poder almacenar, por lo menos no conocemos un sistema para almacenar energía eléctrica en las cantidades que se necesitarían. Es algo fuera de dimensión. Por lo tanto, el precio de la energía oscila de acuerdo, como siempre, a las condiciones climáticas, problema que tiene Alemania y que tiene España y que tienen muchos países donde las energías renovables, mal llamadas renovables, eh, son energías fluctuantes. También después Alemania produce energía hidroeléctrica, aunque sus cantidades son muy bajas, dado que son pequeños embalses, no tienen cataratas, por ejemplo, como tienen los países sudamericanos, acá en la Argentina, en Brasil, en Paraguay, hay enormes capacidades y pues, se podría producir muchísimo más por energía hidráulica, una energía constante. Sin embargo, bueno, pese a ello, nosotros hemos decidido, eso es otro tema que me estoy yendo ahora del eje, pero bueno, acá en la Argentina teníamos inversiones chinas para hacer dos enormes represas en el sur y decidimos por cuestiones ideológicas enfriar esto y pisar las inversiones y dejarlas por la mitad, arruinándole el negocio a los chinos y también pegándonos un tiro en las pisas nosotros mismos. Después los alemanes tienen una importante generación de biomasa, aproximadamente el 8% de su matriz energética responde a la quema de residuos agrícolas, forestales y de biogás, principalmente betano. Pero claro, es interesante también ver cómo las políticas medioambientales implican bajar la cantidad de, de producción agropecuaria, eh, el ganado porque contamina, e inclusive los sembradíos porque también erosionan el suelo y demás. Y todo eso, bueno, va generando, por supuesto, menos residuos. Si hay menos residuos, hay menos biomasa. También utilizan geotérmica, pero esta realmente es absolutamente marginal. Eh, y con esta base energética quieren llegar a la neutralidad en el año 2045 y con un paso intermedio en el 2030. Acuérdense que la Agenda 2030 parece que falló y ahora es 2045. Llevar al 2030 el 80% de energía como renovable. Lo cual, bueno, ha sido básicamente una política demencial para un país industrial como era Alemania. Pero parece como si esto no hubiese sido suficiente desatino para que las autoridades alemanas, y lo han hecho distintos gobiernos, distintos ideológicos, entre ellas está la siempre ponderada Angela Merkel, ¿no? Porque Angela Merkel es una persona que siempre se ha hablado maravillas, bueno, es también autora de esta política, también le corresponde una cuota parte de esta política energética. Alemania ha decidido cerrar sus plantas nucleares, porque claro,
las plantas nucleares también contaminan. Claro, por supuesto hubo una discusión y ahora esto se está relativizando por lo evidentemente imposible de realizar esto, pero Alemania en su política kamikaze, que no debe ser una palabra japonesa sino alemana, ha decidido seguir, tener una política de eliminación progresiva de su energía nuclear mientras la reemplazaba por la energía renovable, a pesar de las características distintas, donde la energía nuclear es una energía que es estable a lo largo del tiempo, en cambio estas otras son absolutamente variables y no hay métodos de almacenamiento, como decíamos. Esta política se conoce como Atomaustik, y la política de Atomaustik es la de eliminación simplemente de las plantas nucleares. En la década del 90 comienza esta política de eliminar la energía nuclear en forma más o menos débil. En el 2002, con Gerhard Schröder, se aprueba una ley que establecía los límites para operar las centrales nucleares, podríamos decir como un inicio formal de esta política de eliminación. O sea, en los primeros años se anunció, pero se hizo poco y nada. Schröder fue el que dio el primer paso en ese sentido, pero en el 2011 el gobierno de Angela Merkel, después, o montado sobre los acontecimientos de Fukushima, decidió acelerar el proceso cerrando las 8 plantas nucleares más antiguas, y allí yo creo que comenzaron a escucharse seriamente las voces de advertencia nuclear, donde se decía, perdón, de emergencia energética, donde se decía que, bueno, si cierran las plantas nucleares no va a haber muchas posibilidades de sostener, porque estaban cerrando todo, cerraron las de carbón, cerraron las nucleares, estás quebrando la espina dorsal de Alemania, que pretende reemplazarla por energía eólica y solar, básicamente, con los problemas que ya hemos mencionado. No era solo una cuestión de inyectar recursos, que aparte se ha transformado en un enorme negocio esto, ¿no? Para variar, porque esto no se crea, pues siempre hablan de no, la resistencia de la industria tradicional que no quiere perder negocio, y los que están haciendo nuevo que se creen que hacen. Es exactamente lo mismo, es otro negocio hecho por otra gente o por la misma gente que se reconvierte y dicen: ¿usted qué quiere? ¿Energía que venga de molinos eléctricos? Bueno, le hacemos molinos eléctricos, y después hay accidentes, como se acuerdan, hace como 1 o 2 años, hace un par de años, no recuerdo justo la fecha, cuando se congelaron los molinos en Estados Unidos, por ejemplo, en estados como el de Texas, y el país entró, en una buena parte del país se desconectó, hubo un enorme apagón, y tenía que ver con el hielo que había congelado las aguas. O sea, hay un montón de factores de imprevisibilidad que hacen que esta energía no pueda reemplazar en estas cantidades. Puede ser apta para lugares puntuales, donde por ahí es muy caro un tendido o realizar una instalación común, pero esto es una de las grandes cuestiones. Y con respecto al tema de la energía nuclear, ahora Rusia tiene unos mini reactores. Hay algo parecido acá en la Argentina también con los Karen, pero los rusos los miniaturizaron y los metieron en contenedores y los ponen en barcazas, y pueden tener la capacidad de llevar pequeñas plantas nucleares, básicamente como si fuera podríamos decir, un portaaviones o un submarino nuclear. Bueno, una planta así chiquita que puede alimentar producciones locales o determinadas ciudades, o cuando hay algún desastre, solo llevando las barcas. Eso se le ofreció, por ejemplo, a la Argentina, recuerdo. Eh, o sea que no todos los países están haciendo la locura que hizo Alemania. Pero Alemania en el 2023 decide cerrar las 3 últimas centrales nucleares en funcionamiento: Isar 2, Neckarwörthersteen y Emsland, que cerraron en abril de ese año. Y del total de las 37 plantas nucleares que tenía Alemania, 29 han sido cerradas y 3 ya dejaron de operar. En medio de esto, la cuestión se complica más porque está la cuestión del gas ruso. Claro, cuando vieron la imposibilidad de esto, Alemania opta por lo que parecía de sentido común. Bueno, traigamos gas ruso. Si vamos a cerrar todo, no, renunciamos a generar
nuestra propia energía a través de plantas nucleares, que entre paréntesis, por ejemplo, su vecino Alemania, Francia tiene, si no me equivoco, 50 y pico de plantas, pero bueno, tiene una gran matriz energética y algunos acusaban de hipocresía a Alemania por recibir energía que no era verde, porque se generaba en plantas nucleares de otros países y comprar esa energía, o sea, lo que hacía en realidad era trasladar la planta nuclear en realidad fuera de sus fronteras. Alemania consigue llegar a los 100.000 millones de metros cúbicos anuales en el año 2021, de los cuales el 55% provenía desde Rusia, lo cual muestra que Alemania entonces comenzaba a tratar de equilibrar entonces su problemática energética, en buena medida autoinfligida, con el gas ruso que fluía en forma barata, y para eso contaba con la construcción del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, una inversión en conjunto de cerca de 20.000 millones de euros, un poquito menos, 18.000 millones de euros, la mitad de los cuales los había puesto Rusia a través de Gazprom y la otra mitad distintas empresas, muchas de ellas alemanas. Viene la cuestión de Ucrania, las presiones sobre Alemania, y Alemania que en su política suicida, que a esta altura del partido uno podía hablar de una especie de complicidad de las autoridades alemanas, porque no se puede hacer las cosas tan mal sin darse cuenta. Decide enfrentarse a Rusia en julio del 2022, es decir, 4 o 5 meses después del comienzo de las operaciones militares en Ucrania. La dependencia de gas ruso baja del 55% a 26%. O sea, Alemania reorienta su consumo al gas, y el gas lo obtiene en un 55% de Rusia, y pretendía obtener mucho más porcentaje porque era más barato a través de un nuevo gasoducto. Bueno, esto se queda trunco por la cuestión de la guerra y baja casi automáticamente al 26%. En marzo del 2023, Alemania anuncia que había eliminado casi por completo las importaciones de gas ruso, suplantándola por emisiones de gas que llegaban a través de Noruega, Países Bajos y Bélgica. Noruega es el único productor de eso, ¿no? El resto la importaba, era el gas licuado que traían. Alemania traía el gas licuado también desde los Estados Unidos y otros proveedores, pagándolo una cifra muchísimo más alta. Y para terminar de cerrar esto, para que vean que cuando uno hace las cosas malas, tiene que hacer mal hasta el final, en noviembre del 2024 el Ministerio de Economía tiene la brillante idea de instruir a las terminales del gas del Mar del Norte no aceptar GNL, o sea, gas natural licuado, que provenga desde Rusia, es decir, sea por el barco que lo esté trayendo de donde sea. Si ese gas se podía probar que venía de Rusia, después hay forma de hacer trampa, ¿no? Pero si ese gas se puede probar que viene de Rusia, no puede ser aceptado. De esa manera reforzaba su política de independencia de Rusia. Bueno, vamos a ir viendo los costos, porque todo esto es muy lindo, decir, bueno, ok, nosotros estamos en contra de la invasión a Ucrania de Rusia, nosotros estamos a favor de la libertad y la democracia que representa el Zelensky, y por lo tanto no vamos a comprar más ruso. Aparte de la tontería inicial de lo que significa esto, que es una falsedad, esto tiene un costo. En los primeros 8 meses del año 2022, los costos de importación de gas para Alemania aumentaron un 189%. Alemania no le salió neutral hacer esto, no perjudicó a Rusia, se perjudicó a sí misma. O sea, perjudicó a Rusia en menor medida, porque Rusia intentó reorientarse hacia otros mercados. ¿Quién ganó? Ganó China, que empezó a comprar más barato con descuento. Ganó India, que empezó a comprar más barato y con descuento. ¿Quién perdió? Alemania, Europa en general, que muchas veces no solo tenía que pagarlo más caro, sino que terminaba comprando el mismo gas ruso tercerizado a través de empresas de otros países, gas o hidrocarburos, que venían de lo mismo que antes no compraba. O sea, antes lo compraba directamente al proveedor más barato, ahora se lo compra a intermediarios que se lo venden mucho más caro.
Este incremento se atribuye a la necesidad precisamente de adquirir gas a toda costa de fuentes alternativas como las que mencionamos, Estados Unidos, Noruega, Países Bajos, Bélgica y demás. Eh, Alemania pagó 49.500 millones de euros en los primeros 8 meses del 2022, importando un 26,1% menos de lo que había pagado que había importado el año anterior. Es decir, importó más de una cuarta parte menos y pagó mucho más que antes. Esto fue la política alemana por deshacerse de los acuerdos con Rusia que tenía planteados, ¿no? Vamos a acelerar un poco porque todavía falta bastante. Hasta finales del 2022, el Banco Estatal KfW, actuando como estabilizador del mercado energético alemán, gastó 17.000 millones de euros en llenar depósitos de gas, 4.000 millones en comprar GNL y 9.000 millones en adquirir gas de fuentes aparentemente no rusas. Esto fue una inversión adicional a lo que habían gastado para tratar de poner la infraestructura en condiciones de cambiar la matriz energética de esa manera. Los precios terminaron obviamente subiendo y esto impactando en el bolsillo de cada alemán. Un cálculo que hace, creo que era, no me acuerdo, creo que el Tageblatt lo había sacado, una vivienda de aproximadamente 110 metros cuadrados, una vivienda relativamente confortable, no gigantesca, no chica, pasó de pagar 139 euros mensuales en febrero a 171 euros en el 2022, en mayo, y ahora más o menos se calcula que está pagando 260 euros. O sea, se duplicó básicamente la tarifa energética. Empecemos a pensar porque hay colas después de hambre. Eh, ¿Y esto qué pasó? Porque no es solo que cuesta más para el bolsillo del trabajador alemán que tiene que acceder a esto para la calefacción, para cosechar alimentos y demás. Esto impacta, y esto es lo más grave, en la industria. La primera, la industria más importante que tiene Alemania es la industria automotriz. La industria automotriz es el mayor punto exportador de Alemania, es el mayor participa en el PBI alemán y es quien tiene más capacidad en ingreso en la generación de divisas para Alemania. Volkswagen es la empresa más importante de automotriz, el grupo, bueno, en realidad es un grupo de empresas con muchas marcas que está anunciando constantemente cierres. En octubre del 2024, hace poquito, anunció que va a cerrar 3 de sus 10 fábricas en Alemania de automotores. Es la primera vez que Alemania cierra una fábrica de autos de la empresa Volkswagen en los 87 años de historia que tiene la empresa Alemania. En la empresa alemana que se hizo célebre también en la época del nazismo, ¿se acuerdan? Una postilla al margen con el Volkswagen, que en algunos lados se llamó Fusca, en otros Escarabajo, en inglés se dice Beetle. Bueno, ese autito fue diseñado por Ferdinand Porsche, en realidad, eh, quien después, bueno, terminó haciendo su propia marca de autos, los Porsche que tanto conocemos, porque era el pedido de Hitler para que exista un auto del pueblo. Volkswagen en alemán quiere decir auto del pueblo, precisamente, y era el auto que se pretendía que cada alemán pueda tener por allá por la década del 30 del siglo XX. Esto implica que decenas de miles de puestos de la industria automotriz en Alemania se van a perder y que va a haber una reducción del 10% de los salarios para el personal restante. El trabajador alemán va a pagar en su domicilio los costos mayores del gas, pero también va a ganar un poco menos. Pero después no se hagan problemas porque esto va a impactar en más cosas de la economía que le van a dificultar la vida al alemán. Y ojo lo que está pasando acá. Bueno, un conocido, un amigo de mi hija, había entrado a trabajar en Volkswagen, en una parte que tenía que ver con relaciones públicas,
y ahora le acaban de comunicar que, bueno, que van a prescindir de sus servicios, simplemente porque hay un achicamiento de la empresa. O sea, los coletazos de Volkswagen se van a ver en todos lados. Eh, E inclusive hay una serie de acusaciones y de disputas internas entre Volkswagen como marca y Porsche, por ejemplo, sobre la eficiencia y lo que gana un trabajador. Los trabajadores de Porsche ganan más que los que ganan en la propia Volkswagen, por lo tanto hay una recriminación del grupo, pues porque sale más caro. La empresa Porsche explica que, bueno, sus autos son de alta gama y tienen más requerimientos técnicos en cuanto a la calidad de los productos, por lo tanto, sus trabajadores deben ganar más, pero bueno, no es algo que convenza demasiado a las autoridades, que están muy preocupadas por la situación en general, ¿no? Alemania, además de cerrar estas plantas, piensa reducir Volkswagen 35.000 empleos de forma socialmente responsable. Es muy interesante porque las empresas, eh, cuando comunican con una hipocresía socialmente responsable. No sabemos bien qué significa, pero bueno, aparentemente para ellos es dar incentivos monetarios y jubilaciones anticipadas para sacarse de encima a los trabajadores, según un acuerdo que alcanzó con el sindicato IG Metal. Pero no, esto no solo afectó a Volkswagen. Volkswagen la tomamos por una de las terminales automotrices. O sea, Volkswagen lo que hace, como toda terminal, arma los autos, los diseña y los arma. Pero después hay proveedores de las piezas de los autos que son los que sufren las consecuencias también de esto. Por ejemplo, ZF, también se los conoce mucho por las cajas de cambios acá. eh, ha anunciado un programa de reducción de empleos. 14.000 empleos se van a eliminar en Alemania en los próximos 4 años para reestructurar sistema, el sistema del sector. La empresa Bosch, también la conocerán muchos, fabrica muchos componentes eléctricos, baterías, bujías y de todo de Bosch. Planea despedir 3.000 empleados solo en Alemania para poderse adecuar a la transformación y participar de tecnologías más sostenibles, porque esta estupidez está saliendo cara, pero no deja de seguir expresándose, ¿no? La misma Bosch en España, los españoles, bueno, ya deben estar al tanto que ahora en diciembre de este año anunció el cierre de su planta en Esquirós, en Navarra, con 600 empleados que se quedarían sin trabajo. Mercedes-Benz es otra de las empresas que ha sido afectada, anuncia una reducción global de no menos de 10.000 trabajadores en los próximos 3 años, como parte de una estrategia para reducir costos. Esto se suma a lo que había dicho en el año 2022, que pretendía, pues fíjense, 2022 era cuando estaba empezando la crisis con Rusia. O sea, este problema viene de antes, porque si la crisis empieza en el 2022 no se toma tan rápido la decisión. La crisis en Mercedes viene desde antes. Iban a recortar 1.000 millones de euros en gastos de personal de su división automóviles para el año 2022, lo cual significa 1.000 trabajadores menos en puestos administrativos y de gestión. Por supuesto que produce, si uno ve los totales en general, todavía no entramos en la fase de la caída de producción. Cuando veamos cierres tal vez lo veamos, pero lo que vemos es en realidad es una optimización. Acá más que nada lo que impacta es la tecnología, porque básicamente echan trabajadores y la producción sigue sosteniéndose. Entonces en realidad lo que están haciendo es eliminar excedente. Alemania entonces tiene un problema que viene más profundo, o sea, que se está reflejando en esto que estaba dándole estos datos, ¿no? Pero Alemania tiene un problema que es mucho más serio, que es el choque con China. Porque Alemania se había basado, se había posicionado como un megaproductor de autos internacionales que había aceptado y había competido con relativo éxito, incluso después fusionándose con autos de otras nacionalidades, incluyendo aquellos como coreanos o japoneses que mordían un poquito el pastel, ¿no? Acá tal vez algunos de los grandes perdedores habían sido las empresas estadounidenses, que casi se estaban retirando del rubro automotores
Vemos que las empresas estadounidenses que antes producían la mayor parte de los autos, hoy tienen una participación cada vez más marginal. Algunas, por ejemplo, como Ford en la Argentina, ya han dejado de vender automóviles. Por lo tanto, lo que vamos viendo es que había un problema de base que iban sosteniendo con la competencia hasta que apareció China en el horizonte. Y China eh, empezó a producir siguiendo el mismo esquema que en su momento había seguido Japón y seguía los coreanos. Fabrican barato, la gente tiene muchos prejuicios, ¿viste? Es una porquería, yo no voy a comprar este auto, después lo mira, empieza a acostumbrarse, después lo usa, lo prueba, resulta que no era tan malo, después resulta que en realidad no era malo, después resulta que era bueno y que muchas veces era mejor que los que estaba comprando antes y encima es más barato. Por lo tanto, se come en el mercado. Esto es un poco lo que le ha pasado a Estados Unidos y ahora le llegó el turno a Alemania. Alemania además viene con otros problemas, ¿no? Errores en la apuesta directiva. Sus jerarcas han optado por apuntar a los autos eléctricos. Primer problema. Los autos eléctricos tenían dos problemas. Uno, que ahora, que tal vez al principio no se veía tan claro, pero ya se está viendo, es una mala apuesta. Simplemente no pueden funcionar con la tecnología actual en la cantidad que se creó. Pueden ser aptos para usos específicos, para determinadas cuestiones, para lugares puntuales, pero no para reemplazar masivamente a los autos de combustión interna. Por lo tanto, Alemania eh, reorienta su producción hacia autos eléctricos y lo hace hacia un mercado que tarde o temprano se va a ver acotado. Y de hecho, los planes europeos de sustituir completamente su parque automotor por autos eléctricos, ya se está hablando cada vez más de que tienen que ser postergados y si no simplemente eliminados porque son imposibles de cumplir. Bueno, esto fue la estupidez que decíamos que hicieron los políticos basados en las ideas del cambio climático. Pero claro, esto no fue neutro, sobre todo cuando se monta con otra cuestión que algunos lo vieron como una cosa interesante. Ya percibía la amenaza de los chinos produciendo autos, con la concepción de, bueno, yo tengo marcas como Audi, BMW, Mercedes, Porsche, que le voy a tener miedo a un fabricante chino que no sabemos ni cómo se llama. O sea, mi poder, el poder de mi marca, el prestigio de mi marca, ellos va a llevar décadas a alcanzarlo. Así que por ahora estoy tranquilo. Entonces Alemania no se durmió un poco sobre los laureles y creyó que además con la idea del auto eléctrico iba a sacar de competencia a China. Porque China, si a duras penas puede copiarnos un auto eh, de combustión interna, imagínense qué puede hacer con un auto eléctrico, que nosotros vamos a tener más tecnología y vamos a liderarlo. Bueno, esto no funcionó así. ¿Qué fue lo que pasó? China consiguió estándares mejores que los alemanes. Encima los alemanes se vieron atrapados en una maraña que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y todas las instituciones europeas se empeñan en crear, que es la de las reglamentaciones. Tantas y tantas y tantas reglamentaciones que si no son medioambientales, son por razones de género, por la cuestión que se les ocurra, pero todo el mundo pone una traba por algo y encarece costos, se enfrentaba con China, donde había mucho más flexibilidad para poder producir. Por lo tanto, esto terminó en un desastre en que los autos chinos empezaron a fabricarse en mayor cantidad, más baratos y de mejor calidad. Hoy Alemania este año ha cerrado 400 concesionarios en China, no porque los chinos hayan dejado de comprar porque están en una crisis económica. Los chinos están dejando de comprar, pero tienen un problema de ventas, porque los chinos están empezando a preferir sus marcas a las extranjeras por varias razones. Pero le termino primero el dato. Los 400 calculan que van a ser 4.000 los que van a cerrar en total. O sea, básicamente va a desaparecer prácticamente la oferta occidental dentro del mercado de China. Porque los prohíbe China. Bueno, el gobierno chino viene advirtiendo que si ustedes no me dejan vender los autos eléctricos, lo que yo voy a hacer es tratar de equilibrar esto, ¿no? Hay un acto un poco de justicia. Pero básicamente el problema más grave que hay, que lo están viendo ahora en Europa, es que los chinos producen de mejor calidad. Los autos eléctricos chinos tienen mayor durabilidad,
tienen 10 años de garantía, para tener una idea, entre 8 y 10 años, inclusive las baterías. Tienen mayor autonomía, tienen mucho mejor precio, tienen mucho mejor equipamiento, tienen mejor terminación, tienen mejores materiales, son mucho más innovadores. Todos los años modifican de raíz sus producciones porque es tanto el volumen que constantemente están sacando productos nuevos y se pueden dar el lujo de no necesitar tener tantos años un auto para amortizarlo en producción y lo puedan reemplazar por un modelo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los chinos? Es que los chinos dejaron de comprar autos extranjeros y esto está cerrándole una boca a Alemania importantísima de automóviles que vendía en China. Y China les mordió el mercado de autos eléctricos y está sucediendo lo mismo con los autos de combustión interna. Uno empieza a ver los autos chinos y cuando se despoja de los prejuicios, que era lo que antes había pasado con los coreanos y japoneses que yo mencionaba, empieza a darse cuenta que no tienen nada que envidiarle. Yo tuve la oportunidad de viajar en muchos autos chinos cuando estuve en Rusia, acá no hay tantos en la Argentina, y la verdad, algunos eran de primera línea, pero el problema es que tienen un precio de un auto de una gama inferior. Entonces tienen el precio de un auto barato, pero tienen un comportamiento de un auto muy bueno. Bueno, el resultado es obvio. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a comprar chino. Y eso es lo que está empezando a pasar en todas partes del mundo y eso es lo que está sufriendo Alemania. Lo está sufriendo a pleno en el mercado chino y tampoco ayudan las tensiones entre la Unión Europea y China que hacen que el gobierno de China le suelte la cadena a sus propios consumidores. Y el nacionalismo chino también juega en esto. Esto ya lo han sufrido otros países. Cuando China tiene un problema con un país, si esto más o menos se empieza a conocer a nivel público, ¿cuál es el problema? El problema es que, que el comprador chino empieza a preferir lo nacional porque es nacional. Y si prefiere lo nacional porque es nacional, lo que termina sucediendo entonces es que no hay venta importada. Y el gobierno chino no tiene que arancelar como quiere hacer Trump, no tiene que prohibir, simplemente tiene que dejar hacer. Y esto después rebota también en Alemania. Vemos algunas de las razones también por qué pasa esto. Alemania hoy tiene un costo promedio para tener un trabajador de la industria automotriz de $13.000 por mes. ¿No? Más o menos $13.000 por mes es el promedio de lo que gana un trabajador alemán de la industria automotor. En otros países de Europa, el promedio oscila entre 2.500 y 5.000 de una empresa equivalente. O sea, el costo alemán es el doble o 3 veces más caro de lo que es el costo de otros países europeos. Y si los comparamos con China, bueno, los chinos producen con un valor entre 1.000 y 1.500. O sea, un trabajador alemán gana al menos, no gana, le cuesta a la empresa al menos 10 veces más que un trabajador chino, con un problema. El trabajador chino es más productivo que el trabajador alemán. Entonces el problema es doble. Tenés una masa salarial altísima, que es una de las cuestiones que limita el crecimiento de la industria alemana, y tenés otra cuestión que es la productividad. O sea, los otros, además de ganar menos, producen más, porque tienen más constricción al trabajo, podríamos decir, porque tienen un equipamiento más moderno, porque tienen horarios más flexibles, porque las empresas no tienen tantos problemas legales por lo que sea justo o no, esto es harina de otro costal, es una realidad. Para vos competir con China tenés que tener otros costos laborales que no tenés. Por lo tanto, no podés competir con China. Por eso también Occidente está pateando las ideas de libre mercado. Porque no puede haber libre mercado, porque ahora Occidente ya no puede competir. Y esto también es un párrafo aparte para los genios de los gobiernos sudamericanos que firman un acuerdo con la Unión Europea en este momento. Con una Unión Europea que va a estar desesperada porque está perdiendo los mercados de China, va a perder los mercados de Estados Unidos, ¿y a dónde va a invocar sus productos? Adivinen quiénes son los que le van a comprar sus productos industriales. Nosotros. Nosotros, porque nos van a inundar nosotros con lo que no pueden vender, van a presionar para que nosotros no le compremos a China, que es más barato, y tengamos que tener los productos de ellos. ¿A cambio de qué? De nada, porque nosotros ni siquiera vamos a poder colocar nuestros propios productos. O sea,
Y además es un mercado obviamente que está entrando en recesión y en caída el europeo, lo cual agrava el problema del interés que pueda despertar, ¿no? Eh, y si todo el cuadro no es profundamente oscuro para las perspectivas alemanas, Alemania se pelea con Rusia. ¿Y qué hace cuando se pelea con Rusia? Pierde el mercado ruso. ¿Y cómo lo pierde? ¿Por competencia? ¿Porque los rusos se enojan? No, porque deciden graciosamente irse del mercado ruso. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas alemanas entonces terminan perdiendo sus inversiones en Rusia, malvendiendo sus plantas de producción que estaban en Rusia, regalando sus concesionarias y rifando el prestigio de la marca. ¿Es mucho? ¿No es mucho? Bueno, Mercedes-Benz en el año 2021 vendió 44.000 autos, Porsche 6.200, Audi 16.000, Volkswagen 199.000 y BMW 42.000. Así, a grosso modo, les puedo decir que cerca de 350.000 autos por año cerró estúpidamente el gobierno alemán por el seguidismo que hace con las empresas occidentales. O sea, tontamente Alemania, con todos los problemas que tenía, con su matriz energética cara, con el problema de no poder competir contra China, con su producción a valores más altos y menos innovadora que el resto, está cayendo la calidad de fabricación. Si ustedes siguen, los que les gustan los autos y siguen publicaciones especializadas, van a ver que las reviews, las reseñas de los autos alemanes se han desplomado, se han desplomado porque empresas como Mercedes-Benz están compitiendo bajando la calidad de sus productos para tratar de mantener las tasas de ganancia. Como los CEOs actuales no les importa el producto, sino solo cerrar sus números, bueno, y para mantenerse en el poder, bajan la calidad de la producción. Entonces estamos hablando de Mercedes que pierden mercado porque se lo gana un auto chino porque tiene mejor calidad que un Mercedes. A nosotros acá nos parece todavía una utopía esto, pero esto es lo que está pasando en otros lados. La gravedad, y voy a aprovechar para mostrar un detalle al margen de lo que veníamos hablando y ver cómo está cambiando el mundo, ¿no? Mercedes-Benz, vamos a comparar Estados Unidos y China en los mercados. Esto es un poquito al margen de lo que veníamos hablando de Alemania, pero me parece interesante también para aquellos que insisten en no entender lo que significa China en el mundo y sobreestimar lo que es Estados Unidos. Mercedes-Benz vendió en Estados Unidos 329.000 unidades en el año 2021. 329.000. En China vendió el mismo año 760.000. O sea, en China vendieron más del doble de Mercedes-Benz que en Estados Unidos. Porsche en Estados Unidos vendió 70.000. En China vendió 89.000. Sé que no le gustan tanto los Porsche a los chinos. Audi en Estados Unidos vendió 196.000. En Estados Unidos vendió en Estados Unidos 196.000. En China vendió 700.000. Volkswagen vendió en Estados Unidos 375.000. En China 3.300.000. BMW vendió 336.000 y en China 791.000. O sea, fíjense lo que es el mercado chino. Y es el mercado al cual los europeos ahora van a renunciar por las presiones de Estados Unidos. Fíjense que cada vez más están hablando de entrar a una guerra comercial. El que les compra los autos a los europeos, sobre todo estamos hablando acá de los autos en general de alta gama alemanes, es China en primer lugar, mucho más que Estados Unidos. Y sin embargo están sacrificando todo por Estados Unidos. Estas son las cosas que a veces uno no logra entender si no es por complicidad y dependencia de los dirigentes. No puede ser que no sepan estas cosas y no se den cuenta de esta historia. Estados Unidos compra 375.000 Volkswagen por año y Rusia 199.000, casi 200.000. Y con esa diferencia, Volkswagen hizo las valijas y se fue de Rusia. Vende poco más de la mitad en Rusia de lo que vende en Estados Unidos y se arrastran atrás de Estados Unidos. ¿Qué los motiva a hacer semejante estupidez? Y Volkswagen vende no 3 veces más, vende 10 veces más en China. 3 millones de autos, 3 millones de unidades y busca pelea con China.
O sea, ¿cuál es la explicación de esta historia? Bueno, las perspectivas para Alemania son malas. La industria automotriz representa para Alemania el 5% del PBI. Si uno le suma la cadena de proveedores y de logística, más o menos eso asciende al 10% del PBI. O sea, uno de cada 10 dólares que se producen o cada 10 euros que se producen en Alemania corresponden a la industria automotriz, sea directa o indirectamente. Emplea a 800.000 personas directamente, la industria automotriz, y 2 millones de trabajadores en forma indirecta. 2 millones de personas. Las exportaciones de Alemania de las automotrices explican el 15% del total del país. 15% del total del país. Si hacemos un ranking, el primer que tenga porcentaje y porcentaje de exportaciones y empleados, bueno, el primero es de Alemania, es la industria automotriz, 5% del PIB, 15% de exportaciones, 2 millones en total de personas, entre unos y otros, ¿no? Directa e indirectamente. En segundo lugar, algo que es primo hermano de esto, podríamos decir, la industria de la maquinaria y de la ingeniería, industria pesada alemana y de producción de equipamiento industrial, produce el 4% del PBI, un poco menos que lo que produce la industria alemana y un 9% de las exportaciones. Y emplea más o menos la misma cifra, 2 millones de personas. Y el tercer punto lo ocupa química y farmacéutica, donde también han sido siempre muy importantes los alemanes, con un 3,5% del PIB, 8% de las exportaciones y 1 millón de trabajadores empleados, entre directo e indirecto. Estamos hablando entonces que el 32% de las exportaciones corresponden a estos tres rubros. Casi 5 millones de personas y casi 13% del PBI corresponden a estas primeras empresas. Y esto se podríamos decir el cuello de lo que es la alimentación de Alemania. Entre las 10 más importantes, pues está electrónica y tecnología, metalurgia y materiales, energías renovables, alimentos, bebidas, construcción, textiles y finanzas. El resto, la mayoría son cuestiones de consumo, podríamos sumar también metalurgia, pero después ya la energía renovable es una industria que inventaron al destruir la otra, pero que les está saliendo muy caro. Y que en definitiva, los tres primeros están en competencia con países como China y como Rusia, por ejemplo, y como India. Maquinaria e ingeniería, China e India los está desplazando del mercado por tener menores costos laborales y mayor rapidez para adoptar tecnologías avanzadas. Y ahí es donde vuelvo a la idea de romper mitos. India, no solo China, India ya innova más rápido que lo que hace Alemania. Nosotros vivimos con una imagen de Occidente que no se corresponde a la realidad. Alemania está rezagada en lo que tiene que ver con la digitalización de los procesos. Por ejemplo, está atrasadísima con el 5G, no tiene 5G, que por ejemplo China le saca varios cuerpos de ventaja. Enfrenta desafíos en los procesos industriales comparados con los asiáticos y con los Estados Unidos, porque Estados Unidos es el único que más o menos le está tratando de mantener el pulso a China y a India. Eh, Además tiene problemas la industria maquinaria y automotriz con la cadena de suministros, precisamente por las tensiones geopolíticas, porque depende de muchos insumos que vienen de Asia que se ven interrumpidos. Y la industria química y farmacéutica está más complicada todavía porque tiene dos problemas, que es la tercera en importancia. Eh, Utiliza el gas natural en doble función. Lo utiliza como fuente de energía, como lo hace el resto de la industria, porque la electricidad se genera con gas. Y además lo utiliza como materia prima, porque del gas se extraen y sacan los elementos para la producción química. Por lo tanto, todo esto le significa un verdadero desastre que les está haciendo perder competitividad con sus pares extranjeros.
las regulaciones ambientales estrictas con el tema del cambio climático, contaminación y demás, terminan de dejar fuera de competencia a la industria alemana con respecto a estadounidenses y asiáticos. Eh, la, Otra de las cuestiones que tiene que ver, como ejemplo plásticos, pinturas, adhesivos, que son parte de la industria química y también de la automotriz, termina por complicar esta situación de ingresos. Eh, y podíamos ya, para ir resumiendo, porque fueron muchos los datos y temas que abordamos en esto, para tratar de entender el porqué del ocaso alemán, que Alemania depende, primero, del gas ruso para ser competitiva. Esto ya no hay discusión. Por eso fue tan larga toda esta parte. Pues tratamos de explicar cómo funciona Alemania, cuál es su matriz energética, cómo es su matriz productiva, en lo que se puede, en una hora y pico que podrá durar este programa, y a partir de ahí entender su dependencia del gas ruso. Pues esto no lo entendió su clase política y ha decidido una política energética suicida. Eh, Se agravó la situación, obviamente, con el conflicto con Rusia, y no solo se le encarece su productividad, perdió mercados de compra y de venta. O sea, pierde mercados para comprar insumos, como son como es el gas, barato, y pierde mercados de venta. Porque a raíz de los problemas que tiene con Rusia, pierde mercados en China, pierde mercados en otros países que eran importantes para la industria alemana. Todo esto, uno no sabe qué es lo que obtiene Alemania a cabo, absolutamente nada. Se ha enfrascado en una guerra con Rusia con excusas que temen por la seguridad de Europa. Rusia, ¿qué le sirve más? Pensemos un poquito. ¿Le sirve más invadir Alemania o le sirve más que Alemania siga siendo el motor que le consuma toda su industria? Todo lo que produce Rusia, que aparte lo abastezca y que le sirva inclusive hasta como punto de equilibrio con Estados Unidos y con China. Obviamente que a Rusia no le interesa invadir Alemania, no le sirve directamente a Rusia invadir Alemania. El día de mañana la puede llegar a invadir, pero la va a invadir porque está en una guerra, pero no porque haya sido una decisión consciente. Alemania no tiene ningún sentido lo que está intentando hacer, excepto servir a los intereses de los Estados Unidos, que ahí es otra historia. Los dirigentes alemanes trabajan en función de los intereses estadounidenses, no de los intereses de su propio país. Esto es una cosa bastante cristalina. Y ahora están extendiendo su situación de conflicto cada vez más con China. ¿Por qué? Porque prefieren alinearse con Estados Unidos y Estados Unidos va en colisión con China. Entonces, Europa se asocia con Alemania a la cabeza en una cruzada contra China en la cual tiene todo que perder porque Alemania además no tiene las condiciones económicas de Estados Unidos, no tiene energía propia y no tiene la capacidad de tener un mercado de consumo propio que le sirva para sostenerse un poco. Alemania simplemente pierde los mercados de exportación, tiene un mercado mucho más chico, depende energéticamente de Estados Unidos, simplemente se dinamita sus propias bases. Y Alemania entonces empieza a vivir también una crisis interna que se refleja en que la gente empieza a ir a comedores, a pedir alimentos. Y si Alemania podía terminar por tener más complicaciones y ver lo demencial que es su política, les aparece en el horizonte Trump, que decide cerrar los aranceles a las empresas alemanas y presionarlos para que compren más productos y servicios alemanes, estadounidenses, incluyendo material militar. Por lo tanto, Alemania se va a quedar también sin el acceso al mercado estadounidense o con un acceso mucho más restringido. Perdió Rusia por voluntad propia, está perdiendo China por voluntad propia en buena medida, por falta de competitividad en otra, y además ahora se va a quedar sin el mercado estadounidense. Por eso la única esperanza, como decía, enchufarle los productos que queda a Brasil, Argentina y algún otro país cándido que decida hacer negocios con la Unión Europea. No tiene muchas más salidas por ahora. En el marco de esta situación,
¿qué más podía hacer mal la dirigencia alemana? Bueno, si había algo más que podía hacer era meterse en una guerra. Porque si ahí tiene este panorama oscuro, negro, en términos económicos, financieros, de competencia y demás, no se les ocurre mejor que entrar en una guerra. Y una guerra es cara. Es muy cara y drena jóvenes que le faltan a Alemania. Por lo tanto, es una actitud demencial enfrascarse en la guerra de Rusia, pero dentro de las locuras alemanas, ahora vamos por otra. Tampoco debería asombrarnos tanto, ¿no? Porque es la misma Alemania que se metió en 2 guerras mundiales en lo que va del siglo XX. Está bien, porque los ingleses no la dejaron prosperar, tienen atenuantes, bueno, pero convengamos que no han sido los más preclaros en elegir enemigos, porque la misma idea de Hitler de combatir a la Unión Soviética después de haber abierto el frente con Occidente, bueno, era una cuestión realmente absurda. O sea, abrir el frente oriental sin haber cerrado y haber invadido el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial fue una locura estratégica que Hitler se le ocurrió hacer. Así que hay antecedentes de Alemania de tomar malas decisiones, clarísimo. Hay veces nos confunden, de hecho, que haya llegado a un gran nivel de desarrollo en los años 70, 80, 90. Y dentro de este marco de la guerra nuclear hipotética con Rusia, porque puede derivar en eso, de hecho va a derivar en eso si Alemania decide usar todo su potencial militar para atacar a Rusia, tiene la presión inmigrante hostil dentro de su propio territorio, tiene una crisis política interna que ahora se llevó puesto al gobierno de Scholz, y una camada, una generación de políticos ignorantes y venales que proponen más de lo mismo. Proponen profundizar la política energética que tan mal resultado dio, proponen ir a una guerra con Rusia, proponen pelearse con China, bueno, todo lo que hicieron mal proponen seguir con lo mismo, excepto, bueno, la alternativa por Alemania, que es tildada por todo el sistema de fascista y que sería lo peor que le puede ocurrir a Alemania. Bueno, yo no sé si sería lo peor que le puede ocurrir, peor que esto no me imagino otra cosa. Y la FD lo que quiere es negociar con Rusia y tener una posición equidistante entre Rusia y Alemania. Parecería bastante más sincero, bastante más lógico y son los únicos que no quieren seguir alimentando la guerra con Rusia. Pero bueno, por esas cosas del destino parece que ser los que se presentan como un peligro para la democracia. No sé, me parece que yo desconfiaría de estas definiciones, ¿no? Eh, Alemania finalmente está al borde del colapso. A su favor tienen un PIB del 65% en su ratio con respecto a la deuda. Es decir, la deuda alemana significa un 65% del PIB, lo cual tienen hilo en el corretel para endeudarse mucho. Pueden endeudarse un 100% más y estarían recién allá al nivel de otros países que se los pongo más como ejemplo, como puede ser el caso de Francia, que están endeudados hasta las orejas. La mayoría de los países supera largamente el 100% y en algunos casos como Japón está mucho más allá de eso. La deuda puede ser manejable, depende de lo que sea, y Estados Unidos no se endeuda con los demás, pero tiene una deuda de ella, está cerca de los 40 billones, la deuda de Estados Unidos empalidece a todos los demás juntos, y en algún momento también se corta. Alemania tenía esa ventaja, eso que le podía dar una cuota de independencia, con la capacidad todavía remanente que tiene y la baja tasa de endeudamiento podía reconvertir su industria, cambiar su política de alianzas y transformarse en una potencia. Pero bueno, por lo visto la posición alemana es ahora endeudarse. O sea, algo le faltaba por hacer a la dirigencia alemana. Bueno, están haciendo modificaciones en el sistema financiero para ir por tomar deuda. ¿Para qué? Bueno, porque obviamente se les está descontrolando todo y la excusa es tratar de mantener un poco la situación que no explote para en unos pocos años tener además un país endeudado, lo cual va a ser mucho más fácil de manipular. Y la cuestión de la guerra significa que además van a tener que, ya están haciendo por lo menos, pero van a tener que subir al piso del 2% que le exige la OTAN, que desde 1992 nunca lo había hecho Alemania, nunca había cumplido con su cuota con la OTAN. Bueno, ahora, gracias a los verdes, por ejemplo, que están en la coalición y su política guerrerista, pero que están a favor del medio ambiente, porque ellos van a hacer guerras ecológicas. Perdón que hago una acotación más. Esto es tan absurdo como que en Estados Unidos están proponiendo hacer tanques que funcionen electricidad para no contaminar el medio ambiente. O sea, miren el grado demencial de esta gente, pero bueno.
Hoy Alemania ya subió su gasto de defensa a 90.500 millones de euros, lo que es el 2,12% del PBI alemán, y además hicieron un fondo especial para modernizar sus Fuerzas Armadas de otros 100 millones de dólares adicionales. O sea, sobre toda esta situación, como que no tenían pocos problemas, aumentaron su gasto de defensa y además hicieron un fondo especial para remodernizar sus formas, sus fuerzas armadas, para tener mejores capacidades militares, nuevos equipos y demás. Y si alguna duda a alguien le queda sobre qué significa esto, Mark Rutte se lo aclara, secretario general de la OTAN. Dice que los europeos tienen que aumentar significativamente su gasto de defensa y reconoce que esto tal vez podría aumentar la presión y generar recortes en áreas como pensiones, sanidad y seguridad social. Es decir, cortemos seguridad social, pensiones, lo que es el estado de bienestar para una industria militar para chocar con Rusia. Esa es la política que está proponiendo la gente que ahora nos va a decir la prensa y nos van a decir los analistas que es la que hay que apoyar en Alemania por miedo a que llegue el fascismo que es la AfD. Tenemos muchas corrientes progresistas rasgándose las vestiduras por el miedo a que vuelva el nazismo en Alemania. Y en realidad los que están acusando de nazis son los que dicen no vayamos a una guerra. Y los otros son los que están hablando de recortar pensiones para comprar armamento.